Medrano, quien da su saludo a todo su club de fans. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal las fiestas? Con todos los amigos y sobre todo bendiciendo a Dios Claro, por un día más de vida agradeciendo. y agradeciéndole por todas las bondades que hace con nosotros. Así es. ¿Qué tal las fiestas, Alejandro? Bueno, chambeando, Tranquilo. Trabajando. Como buen peruano. Así es. Ahí. Pero hay que hacer una reflexión. Todas estas cosas que se ven, que se dicen, se hacen, como lo venía escuchando, prácticamente es un circo, Es un circo. ¿no? Y ahora que Porque estamos la realidad nacional es otra cosa, es la diferencia que no se quiere decir ni se quiere hacer ver. Por eso dice, hay algo que se nota en el mismo caminar del pueblo y no se manifiesta. Entonces esto merece una reflexión, y esa reflexión está justamente en las autoridades que todavía no se centran en el derecho, no se centran en las expectativas en las que existe el ordenamiento jurídico de un país. Cuando se violan estos principios, lamentablemente se va generando una desconfianza y a la final es el caos. Evitemos el caos. Centrémonos en el derecho y las malas autoridades a la cárcel a otra. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fuertes y reconocer que verdaderamente existe una democracia y un Estado de Derecho. De lo contrario, si no se toma una acción de esta naturaleza, vamos al fracaso. Creo que... O a un año perdido, o a un quinquenio perdido más. No solamente quinquenio, es que las autoridades están tan corruptas que ya se ha hecho normal la corrupción. No hay viso de cambio. No se nota. Es que no hay El respeto a Poder la Judicial que hace agua, Ministerio Público que hace agua, Tribunal Constitucional que hace agua, o sea, Congreso que inclusive está haciendo agua porque no está tomando su verdadero rol para la cual fueron designados. Cuando cumplan su verdadero rol, nosotros vamos a notarlo porque verdaderamente se está buscando pues la paz, que es lo que busca el pueblo, paz, tranquilidad. Seguridad. No solamente seguridad, todo encierra una cosa total, una tranquilidad. Podemos tener la tranquilidad espiritual, pero la tranquilidad personal que existe en los hechos, olvídate. Vivir en paz. Eso no Se promete, por ejemplo, los estaba escuchando que van a traer patrulleros. 500 patrulleros, anuncia el ministro. ¿Qué hacen los patrulleros? Pues veamos qué hacen los patrulleros. ¿Qué policía se mete hoy en día como era antes, que disparaba, arrestaba? Hoy día no. ¿Por qué? Por temor a una denuncia. Por los derechos humanos, una denuncia. O sea, tú le metes un tiro a un delincuente y el delincuente te denuncia y va preso. Policía preso. Entonces, eso también no hay una seguridad jurídica para las propias autoridades. ¿También eso está en la Constitución, doctor? Todo está en la Constitución. Correcto. Todo está en la Constitución. Lo que pasa es que no se cumple, es diferente. Claro, para comenzar, por eso parece que no ahora, existiera. cada funcionario tiene un rol que cumplir con el Estado. Y ese rol que existe no se está cumpliendo. Se exceden más bien y hacen lo que les da la gana. Ya hemos dicho acá en la radio, incluso cuando comenzamos nosotros a descubrir las cosas de la Príncipe Trujillo Julia, que la ex procuradora, nosotros dijimos de que diera un paso al costado. ¿Por qué? Porque ella fue designada y nombrada como procuradora por Toledo y fue representante del Frente Independiente Moralizador. ¿Por qué no sale ahora el de la escoba a decir hay que barrer afuera a los corruptos, barremos a los corruptos? Y ojo que ha sido ministro. Sí, pues. Entonces, claro. ¿por qué la procuradora no dispuso en ese tiempo, cuando se supo el caso de Obredes, de disponer que todos los procuradores, en todas las áreas, en todos los ministerios, en todas las entidades del Estado, hicieran una investigación quiénes estaban comprometidos con Obredes?
Y eso no se hizo. O sea, Claro. se cayó. Es imposible que lo hayan traído. Inclusive cuando se leyó aquí que decía de que ella permitió la salida de Elian Carr cuando estaba impedida de salir del país, lo dice el periódico, Claro. no lo digo yo, he leído el diario. Es noticia, por supuesto. Entonces, y no se dijo nada. Entonces nosotros decíamos que dé un paso al costado. Bueno, bien sacada está. O sea, no hay una cosa que la proteja y se quiere victimizar. Eso, pues, se ha victimizado. No, imposible. Porque estos hechos, la realidad de las cosas, ¿qué están haciendo los procuradores? Veamos, pues. ¿Se quiere atacar la corrupción? ¿Se está protegiendo al Estado? Yo digo no. No. Y prueba de ello es que solamente sacan algunas cosas que les interesa y el resto... Lo que le conviene nada y más. sobre todo, mira, fíjate, la procuradora debió haber atacado a todos los abogados, porque son los autores intelectuales de la celebración de los contratos. Acá inclusive hemos discrepado con el director Salvador Otoya respecto a que hay que considerarlo como terrorismo, porque eso sobra. Es la desestabilidad del país. ¿Cuánto con esos millones de dólares? ¿Cuántos hospitales se hubieran hecho? ¿Cuántos niños pobres pudieran haber comido, tener alimentos? ¿Cuántos niños hubieran tenido la protección del Estado? ¿O cuántos pobres hubieran tenido también las comodidades que el Estado le debe dar? Porque tienen la obligación de apoyar. Entonces, estas cositas, en realidad, que yo no digo cositas porque en realidad, si nosotros vemos la magnitud del dinero que se han robado y para provecho propio, eso debe ser con pena de muerte. Porque es terrorismo. Una cosita, doctor Alejandro Rodríguez Medrano. ¿No crees tú que estamos contribuyendo, la prensa también, a tapar? Porque todo esto está preparado para ir tapando. Mira, lo de Odebrecht, eso ya se va tapando, lo de Graña y Montero, COSAP y todo. Ya no suena. O sea, el empresariado metido ahí, los abogados metidos ahí. O sea, todo eso se está tapando con estas cosas precisamente. Mira, Si no te falta razón, Salvador. ¿Ah? No te falta razón, porque una cosa conlleva a la otra y se van olvidando. Acá también dijimos nosotros el caso de estos magistrados supremos que cesaron y estaban en falta constitucional, en infracción constitucional, y no pasó nada. Claro, por eso. Inclusive un propio congresista que estaba buscando policías para su negocio y está prohibido tener negocio, tampoco lo suspendieron. Bruce, que estaba poniendo, pedía policías para que le tapen y todavía él reconoció que era su negocio. Sí, o sea, ya automáticamente cayó en infracción a la Constitución. Pero, como digo, nosotros estamos contribuyendo, los medios de comunicación estamos contribuyendo a que precisamente se tapen todas estas cosas. Se distrae. Porque hacemos eco de la noticia del día, ¿no? Y se tapa lo de Odebrecht. Ya Graña y Montero salió a decir el señor Bertel, ¿no?, que van a capacitar a su personal para que detecten a la anticorrupción. Oiga, ¿qué quiere decir con eso? Que no se dieron cuenta que Odebrecht estaba coimeando para obtener obras. No se dieron cuenta. Y además, una cosa, tú como magistrado y con 40 años en el Poder Judicial, no es poca cosa, sabes muy bien que la ignorancia de la norma no te exime de la pena. Así es, porque nosotros nos regimos los actos se rigen por el Código Civil, claro, y se sancionan por el Código Penal. Así es. Entonces, y te protege la Constitución. Claro. Pero como digo, pues aquí que ellos no sabían, piña, pues yo no sé que hacer algo contra la ley me manda preso. Piña, pues igual tengo que ser sancionado y condenatoriamente. Así es. Pero acá seguimos con otra cosa. Ya para nosotros está claro que este gobernante Pedro Pablo Kuczynski lo que está tratando es de gobernar con cortinazos y cortinazos de humo. Por eso es que no cambian los ministros sustantivamente, no los cambia. A Marisol Pérez Tello se queda Zavala, se queda la ministra de Educación, se queda la ministra de Salud, y cambia a una de un ministerio, lo pasa al otro, al otro, pero no hay nada nuevo. ¿Para qué? Para que la prensa
se aboque precisamente a hablar de esos cambios, y todo el mundo está hablando que se dispara los pies y todo, pero lo hace. Aquí está, un presidente no actúa por sí solo, siempre tiene un equipo de asesores. Ya, y si aquí tú dices, están mira, asesorados, así es. asesorados Por los precisamente para hacer estas cosas, para que lo que siempre comparé yo, estas cosas que hace Kuczynski es como hacían los ladrones cuando los perros Doberman eran muy bravos. Sobaban un poco de guaype en la vulva. Ejemplo. Tu razonamiento es valedero. O sea, tienes razón, pero Pero ¿cómo se prueba? El pueblo, no nos, a las finales a la prensa no le interesa tanto la probanza. A la prensa lo que le interesa es crear la conciencia en el pueblo, y el pueblo es el que sabrá juzgar, ¿no? La prensa no es un fiscal, no tiene, si bien es cierto, está considerada un poder fáctico que fiscaliza los actos de los otros tres poderes constituidos, pero no... Ese es el verdadero periodismo. ¿Ah? Ese es el verdadero claro, periodismo. estamos hablando de un verdadero periodismo, no de los asaltantes de pluma. Entonces aquí lo que estamos nosotros creando, fíjate lo que pasa con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? ¿Por qué resulta que Kuczynski manda un proyecto que sabe que va a ser controversial, que va a ocupar los primeros planos de los medios de comunicación? Sí, pero es a pedido del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo? Ojo, es a pedido del Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, pero él manda un proyecto en el que van a poner un consejero el Ejecutivo, un consejero el Legislativo, un consejero el Judicial. Sí, no, pero y entonces ahí el Judicial dice, yo estoy en desventaja porque resulta que el Legislativo y el Ejecutivo... Oiga, ¿y por qué va a ser en sí, desventaja? pero acá te voy a decir, Salvador, tú has tocado un punto neurálgico que hoy en día es escándalo. Por eso, ¿no? es escándalo. Es el por... guaype que le tiran a los perros. ¡Escándalo! ¿Por qué es un escándalo? ¿Cómo el presidente de la Corte Suprema va a admitir esta semejante barbaridad? Porque es una barbaridad, es un desconocimiento de los principios constitucionales, es un desconocimiento de sus estatutos, en este caso de su ley orgánica. ¿Es una injerencia, doctor? No solamente injerencia, es una ignorancia. Es una ignorancia de la Constitución. Y prácticamente se convierten en infractores de la Constitución. Y deben ser sancionados porque ya es la desconfianza total del cargo que están ocupando. ¿Cómo van a decir de que debe estar el Ejecutivo, el Legislativo, cuando cada uno tiene una función establecida en su ley orgánica? Y tú no te puedes exceder de tu ley orgánica, porque tu ley orgánica es la estructura de la organización de un ministerio, de una institución, el Ministerio Público. ¿Cómo es posible que hasta la fecha, por ejemplo, se siga permitiendo el desempeño de los magistrados provisionales en la Corte Suprema cuando han seguido un procedimiento irregular? Esa es una. Todas esas resoluciones son nulas porque hay una usurpación indirecta de funciones que lo castiga y lo sanciona la propia Constitución, el artículo 45 y 46. Entonces, esta merecen una reflexión que el Congreso debe de tomar, porque es el fiscalizador general de todas estas cosas, de todas estas barbaridades. Y el Consejo debe desaparecer inmediatamente porque están haciendo lo que quieren. Han celebrado un contrato con una universidad. ¿Para qué? Para capacitar a los jueces. Ya, desde ahí ya están también en infracción constitucional. ¿Por qué? Porque existe la Academia de la Magistratura. Yo he pedido copia de por qué se da ese convenio, y en el proyecto... ¿Funciona la academia, doctor, o no? Está funcionando la Academia de la Magistratura, tiene un director que es un representante del Ministerio del Poder Judicial y otro del Ministerio Público. Es un desconocimiento descabellado de todos estos miembros consejeros. Su suerte es la calle y a la cárcel. Porque están haciendo lo que les da la gana. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y acá lo hemos dicho, que a un designado, a un quispe, creo, no recuerdo, un consejero, que no le tomaron juramento porque tenía un problema
con una universidad. Cuando yo denuncio a Morales Parragués, que había ingresado a la Corte Suprema y estaba usurpando funciones porque él ingresó a la Corte Suprema sin que exista vacante, sin que exista licencia, sin que exista nada. Fue un vocal provisional que fue llamado y si se hace su historia, renuncia antes de los 6 meses. ¿Para qué? Para ser designado por la Corte Suprema al Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay un cobro indebido. ¿Por qué? Porque es una designación indebida y hay una devolución de dinero que ha hecho la Contraloría, que ha hecho el Congreso. Porque el Congreso es el único facultado para, ¿cómo se llama?, para sancionar a estos miembros consejeros. No hay otro. Entonces, estas cosas de verdad que llaman la atención porque resulta de que dejar pasar, dejar hacer, bueno, pues se convierte en corrupción. Hay cosas que nosotros merecemos una atención preferencial en el sentido de que se ordene el país. Ya estamos emplazando al señor presidente que ponga orden ya en el país, en nuestra casa. Ha dicho, argumentado que esto se hace para dar un equilibrio de poderes, dice. Mira, ¿cómo es posible que la ignorancia de estos señores, porque no cabe otro calificativo, se permita, por ejemplo, se van de viaje, los 7, y no nombran a su reemplazo? Los 7 se van todos. Así es. Tengo las pruebas, o sea, las pruebas están ahí. Inclusive yo le digo, señor, ¿cómo es posible que hayan salido ustedes, ¿no? Y no hayan nombrado, porque la ley dice, su ley orgánica dice, la licencia solamente, ellos tienen 2 licencias, lo que están buscando es la modificatoria de su ley orgánica. Ese es el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque como ha sido una institución, y es una institución pequeña porque solamente tienen 3 facultades, que aquí inclusive el director de la radio, Salvador Otoya, lo leyó. Entonces, ¿cómo van a pedir la modificatoria del artículo 154 que lo dice el periódico, lo dice el Diario Oficial del Peruano? ¿No? Quieren la modificatoria. Y tendrían que modificar también las facultades y atribuciones que tiene el Ejecutivo y tiene el Legislativo. Sí, pues. O sea, son cosas que descabelladas, que lamentablemente pues para un hombre de derecho llama la atención, que inclusive ni el Colegio de Abogados respira, ni hace nada. El Colegio de Abogados es un té de tías, pues, doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Sí, pero antes te fiscalizaban, hoy día no. ¿Y pues, qué acción ha tomado con el Colegio de Abogados? Este es otro decano que pasa totalmente inocuo en su cargo como decano del Colegio de Abogados. Desapercibido totalmente. Totalmente, ¿no? Porque ninguno ha nombrado un comité de probidad para buscar. Oiga, se supone que el abogado tiene que ser probo, pues. Claro. Y si no es probo, no, pues. No solamente probo, sino que los estatutos del colegio. Probo, sí. Bueno, es otra cosa. Probochillo, ¿no? Eso sí. Sí, es decir, es inconcebible. Bueno, en unos instantes más vamos a entrevistar al prefecto, ¿no? Mi querido Jorge Gustavo Díaz Flores. Vamos a tener unos minutos con él con motivo de los 196 años, ¿no?, de fundación de la prefectura de Lima. Bien, o sea, el 196º aniversario, no como dicen algunos, el 196 aniversario. Son 196 años, o cuando se habla de aniversario se tiene que hablar, pues, 196º, ¿no? Bueno, pero yendo al tema, doctor, que nos ocupa y que los miércoles le sacamos el mayor provecho a tu experiencia, a tu conocimiento, a tu predisposición y a tu sencillez para tratar estos temas en el lenguaje en que el público lo entienda, porque la mayoría de los abogados hablan, pues, con unos latinazgos y creen que hablar en frases en latín es darse caché, darse categoría. No. Este problema del Consejo Nacional de la Magistratura, empezando porque ellos también quieren dar un proyecto. Así es. O sea, el enfermo tiene que recetarse. Así es. Usando una metáfora, el enfermo tiene que recetarse. Se supone que el que te receta es el facultativo, el médico. Así es. Ellos son nombrados, primero, hay ingenieros, hay enfermeras, hay economistas, abogados. El Consejo Nacional de la Magistratura no es solamente de abogados. Ellos quieren que sea solamente de abogados. Entonces, por supuesto, el pueblo nos escucha y tiene una
una predilección por moderna. ¿Por qué? Porque los temas se tratan con la sencillez en el lenguaje en que entendemos nosotros los que no somos de derecho. Solamente tiene estas funciones, Salvador, léelo. El Consejo Nacional de la Magistratura, esta es la Constitución, ¿no es cierto? Artículo 150, Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. Ya. Este es el artículo 100. Tú estabas pidiendo la modificatoria de un artículo de la Constitución, porque la Constitución dice se eligen los jueces de paz y el artículo 152 dice que los jueces de paz letrados provienen de elección popular. Ya. Aquí bien claro dice, una cosa es, discutía el otro día con un colega, pero dice, el artículo 154 dice que el Consejo nombra. Es decir, nombrar es una cosa, elegir es otra. Así es. ¿No? Si el pueblo lo elige, el Consejo lo tiene que nombrar. Le da el título. Claro. Entonces, y el artículo 154 dice, son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por acá habla, nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Esto no se opone al 152. Sí, pero mire el porcentaje que habla. Entonces, ¿cómo ellos designan una comisión de 3 para designar, nombrar y después pasa al pleno? Cuando es el pleno el que debe decidir siempre. Y además, los miembros consejeros es un cargo indelegable. Si es indelegable, ¿cómo pueden tener una norma, un reglamento que le da atribuciones a todos sus empleados? No, pues. La norma... Entonces, ellos están buscando con esto están buscando que se modifique su ley orgánica. Claro, pero están yendo, para entendernos, el reglamento no es sino la forma como se aplica los sustantivos. Así es. Cómo se maneja la Constitución. Así es. Pero ellos no. El reglamento no sustituye al vehículo, al carro. El reglamento es la forma como tienes que conducirte, por la derecha, pero no es el carro. No es el carro es lo sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, ellos en su reglamento se han generado atribuciones que inclusive el Congreso no dice nada. Para eso debe fiscalizarlo. Pero doctor, pues en el Congreso hay una... Ojo que inclusive se ha designado a una empleada para que emita decretos. Oye, si ellos no emiten decretos, ni hacen sentencias, ni editan autos, ellos emiten resoluciones, y las resoluciones están establecidas en la Constitución, porque es un cargo indelegable, y el cargo indelegable es él el responsable, no hay otro. Claro, y ya que hablabas antes de la Academia de la Magistratura, mira pues cómo tercerizan las cosas para precisamente meterle mano al bolsillo, ¿no? A la torta del Estado. Eso de contratar con una universidad para que capacite a los jueces, si aquí claro está en la Constitución, eso también es inconstitucional. Es infracción a la Constitución. Ya cometieron infracción a la Constitución. Claro. Ya deben estar violaron la Constitución. Hace rato. Hace rato. La Constitución está más violada, viejo. O sea, que marica en presidio, ¿no? Sí, bueno. Que burra amarrada. Además, también es responsable, Salvador, el Consejo Nacional de la Magistratura de nombrar, ratificar o destituir, de ser el caso, a los jefes de la OMPE y el RENIEC también. Claro, pero el artículo 151, a lo que iba Alejandro Rodríguez Medrano, que ha contratado con la universidad, mira cómo dilapidan los fondos. Es lo mismo que hacía Moreno ahí en el Hospital Loaiza, que malograba las máquinas para tercerizar que vayan todo. a la clínica. Acá también. El negociado, ¿no? Bien, negociazo ese. Artículo 151, la Academia de la Magistratura. La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación, capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles para efectos de su selección. Claro, cuando yo le pido copia certificada... Clarísimo. Claro, más claro ni la... No necesita contratar una universidad. ¿Es así o no es así? Y todos están de acuerdo. Entonces, hay un consenso. ¿Te das cuenta? Actualmente no capacita a nadie. Y salió en el diario. Para eso se ha creado.
Por eso le preguntaba al doctor si están trabajando, ¿no? En la academia. Está funcionando porque inclusive su Van a director es cobrar, José ¿no? Para Parión. que cobren sueldos. Van a cobrar, marcan No. tarjeta y cobran nomás, lo mejor. No, lo de acá es otra cosa. Estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura. No. La Academia de la Magistratura La Academia. existe y está en el Girón Camaná. Y funciona y Está cobra. funcionando, todos los magistrados van allá y van Ya, designados. ¿y entonces por qué se tiene que contratar a una universidad? Eso tienes que preguntarle tú al presidente del No, pero tú como juez, justamente porque- yo estoy cuestionando esta situación. No, pues que acá la cosa tiene que ir con huesito también. Sácalo, no, mano. lo mito nomás. No te quieres comprometer. No, esto Es que mira, Salvador, esto es categórico, ¿no? No, no Dice, solamente eso. Capacitar, dice bien, se encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos los niveles. y ellos ya hay una infracción constitucional. El solo hecho nada más de haber Ya, existir yo una uso un término más ya hace rato. El la fiscal supremo. infracción es un eufemismo, ¿no? Tratar de dorar la píldora. Aquí hay una violación a la Así es. Constitución. Está violando la Constitución. hace rato. Como El dice titular, Mujica, Salvador, el la titular. han violado como a burra amarrada ahí. Ahora el titular de la Academia de la Magistratura es el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri y Vallejos, elegido por unanimidad. Bueno, ¿y qué hace ese señor? Cobra su sueldo. Viene la pregunta. Aquí hay una pregunta que hacerse. Este señor fiscal que ha sido designado, ¿qué cargo ocupa en su ley orgánica? No hay. No existe. Ay. Bueno, ¿Por el qué? Cuchis que Porque la seguirá ley gobernando orgánica, con porque la ley cortinazos de orgánica, humo. la ley orgánica del Ministerio Público solamente reconoce a 3 fiscales con designación, a excepción del fiscal de la Nación, uno civil, uno penal y uno constitucional. ¿Dónde están los otros que existen allí titulares? Bueno, nos vamos a la No, es que publicidad. déjame terminar, Salvador, porque si no se queda la idea suelta. Bueno, ¿No? parece que hace tiempo estás tú con el coitus interruptus. porque- No, es que, Salvador, si el propio fiscal, que es el tutelar del derecho, es el tutelar de la sociedad, es y el tu- defensor de la legalidad. Así es. También la está violando. Sí, pues. Y el Poder Judicial lo mismo. Pobre Constitución, la han violado, pero... Y ojo, pobrecita, ¿no? sí. y de paso, Que llevar a médico el legista. Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Conformaban sala de 3. Entonces esas resoluciones son nulas porque cada representante de una institución emitía una resolución cuando deben ser el Pleno. Y eso, por ejemplo, en el Poder Judicial, cuando no hay de 5 vocales, cuando 4 no firman, no hay resolución. No hay. Tiene que, de 4. 5, uno puede en discordia, lo que quiera, todo, Discrepar. pero 4 están de acuerdo, hacen resolución. Así es. Entonces, como en el Tribunal Constitucional, que es el ente máximo encargado precisamente de velar por De- la Constitución, La Constitución, que se respete. con 3... No son intérpretes, por si acaso. No, con 3. Yo no he dicho que intérprete. en No, ningún no te momento. estoy diciendo. Con 3 de 7, Pégale. 3 hacen resolución. Así es. Los otros 3 hacen una resolución distinta y uno se queda neutro. Es decir, este es un fandango. No, por eso te estoy diciendo, pues, estamos con metástasis generalizada, quiere decir cáncer generalizado. Así es. La Nos palabra vamos. que utilizó Belaúnde hace 2 o 3 días. ¿Cómo? Perdón. Belaúnde ha dicho de que el gobierno está siendo con cáncer. ¿Quién ve la El congresista, Vitocho. el de la barbita, Sí. el que juega ping-pong con Cabrinis, Cruz. Cabrinis. Ay, juegan ping-pong las dos, No juegan sé, ping-pong. pero hay un Bueno. Belaúnde que ha dicho ahí. Mañana se cumple un aniversario de la muerte de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Sí. Bueno, ya regresaremos con ese tema. Vamos a la publicidad ahora sí. Sí, ya. con permiso. continúa. Bien, faltan 25 minutos para las 9.